cuenta lo siguiente. Tenemos nosotros los amplificadores de potencia en función de una clasificación. Tenemos amplificadores tipo clase A, clase AB y clase C. Pero también tenemos amplificadores clase D. Entonces, estas clasificaciones se la han realizado, se la ha determinado en función de las aplicaciones y de las características de cada una de estos amplificadores, ¿no? Entonces, para el análisis de estos amplificadores, hemos de hacer uso de los mismos BJT o JFET, solamente que de potencia, ¿sí? Es decir, aquí ya manejaremos valores mucho más altos de voltaje, valores mucho más altos de corriente. Esa es la única diferencia. ¿Qué más, digamos, establece como diferencia? La excursión que se conocen. La excursión es nada más que el análisis que se determina a través de la aplicación de cada uno de los amplificadores. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, fíjense, tenemos un amplificador con una excursión completa, es decir, durante los 360 grados. Otro que tenemos simplemente que la excursión de salida, ¿sí?, a través de los 180 grados, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí básicamente tenemos la tabla resumen de cada uno de los amplificadores de potencia. Entonces, por ejemplo, tenemos el amplificador clase A. Aquí es muy importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Sí, tenemos que hacer el análisis en base del punto Q, y cada uno de los amplificadores respectivamente de acuerdo a su clase, lo que nos conlleva mucho a la parte de la salida, es decir, a la excursión que tenemos nosotros que ir haciendo respecto de cada estructura, ¿no? Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo. Fíjense, tenemos el ciclo de operación del amplificador clase A. Este opera durante los 360 grados, es decir, durante el ciclo completo. El amplificador clase AB, ¿sí?, tenemos entre 180 a 360 grados. El amplificador clase B solamente hace la excursión de los 180 grados. El amplificador clase C, sí, es menos de los 180 grados. Y el amplificador clase D, perdón, la excursión lo hace, ¿sí?, de una manera pulsante, ¿sí?, más allá de los 90 grados. La eficiencia, fíjese, la eficiencia. Vemos que el amplificador clase A tiene una eficiencia entre el 25 al 50%. El amplificador clase AB tiene una eficiencia de potencia, ¿sí?, entre el 25, 50 y 78.5%. O sea, todo esto va a depender del diseño que tengamos. El amplificador clase C tenemos una eficiencia de potencia del 78.5%. El amplificador clase C y clase D, pues vemos que aquí el clase C no hay un porcentaje en este caso de eficiencia, mientras que el amplificador clase D es alrededor del 90%. Si nosotros vemos, básicamente son las mismas estructuras o configuraciones del amplificador BJT, en este caso que habíamos visto. ¿Cuál es la diferencia? Como ustedes pueden ver aquí que dice transistor de potencia, ¿sí? El transistor que se va a utilizar es de potencia. Las ecuaciones básicamente son las mismas, ¿sí? Entonces, cuando compramos, simplemente nosotros nos referiremos como un transistor de potencia nada más, ¿no? Fíjese lo mismo, ¿no? Aquí tenemos las operaciones, ¿sí?, las regiones igual de trabajo. Aquí tenemos las consideraciones de potencia. Eso en lo referente a los transistores de potencia. ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes. ¿Sí? Para cada una de las clases igual son circuitos, ya son circuitos típicos, y que el análisis circuital pues nosotros ya lo hemos venido analizando. Esto en lo que concierne a los
amplificadores de potencia. Por cierto, el trabajo no lo pude habilitar porque no me había acordado, la verdad, en ese momento. Entonces, hoy lo dejo habilitado para que suban ustedes el trabajo grupal 3 que correspondía a la aplicación del FED, ¿no? Así habíamos quedado, ¿cierto? Los dos ejercicios que estaban planteados. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, después de este capítulo 12, nos regresamos al 11 para ahí sí iniciar con la introducción de los amplificadores operacionales, que es la parte... Esto sí, vamos... A ver... Capítulo 10 es entonces, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Este es prácticamente nuestro penúltimo capítulo que corresponde a los amplificadores operacionales, ¿sí? Los amplificadores operacionales primero son dispositivos, ojo, activos, no son pasivos, son activos. Presentamos. Y estos circuitos amplificadores pues se descubrieron o se llegaron a obtener en base del análisis de circuitos aplicativos como los circuitos diferenciales realizados con los FED, con los MOS y con los CMOS, ¿sí? Y aquí tenemos uno de ellos, ¿no? Los BIFED, los BIMOS y los CMOS. Estos circuitos son circuitos muy especiales y configuraciones que se establecieron para poder llegar a determinar lo que hoy se conoce como amplificador operacional, cuyo símbolo es un triángulo nada más, ¿no? ¿Sí? El símbolo de este dispositivo, ¿sí? Tenemos aquí en forma general, ¿no? Sí. Tenemos la pata o pin positivo, la pata o pin negativo y la salida, ¿no? Este sería out. No le pongamos así, mejor pongámosle B sub 0 nomás. Mejor. ¿Sí? Y esta sería las entradas, ¿no? La entrada positiva, la entrada negativa. Y dependiendo la conexión que hagamos con este dispositivo, nosotros vamos a obtener, ¿sí? Una serie de configuraciones, que esas sí las vamos a ver en detalle absolutamente todas. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos, ¿no? Déjeme borrar. Ya. Tenemos aquí. Fíjense, tenemos la entrada positiva y la entrada negativa. La positiva se conoce como entrada no inversora, la entrada negativa se conoce como entrada inversora y tenemos la salida. Lo que les dibujé hace un momentito, ¿no? ¿Sí? Estos dispositivos permiten tener varias configuraciones, ¿no? La primera, por ejemplo, nosotros podemos hacer de la siguiente manera. Nosotros podemos conectar la señal por la entrada no inversora y la entrada inversora la conectamos a tierra teniendo la salida, ¿sí? ¿Sí? Tenemos acá. ¿Sí? Esta es la señal que estamos alimentando. Luego tenemos aquí la señal amplificada. Ahora podemos hacer al revés. Conectar la pata positiva o pin positiva a tierra y nosotros alimentamos por la pata negativa. Luego, ¿sí? Como estamos
alimentando por la pata negativa, la salida la tendremos desfasada 180 grados respecto de la señal de entrada. ¿Sí? Ese es nuestro primer amplificador básico, sí. No se olviden, ¿no? La una es conectar una de las dos entradas a tierra y por la entrada que no está conectada a tierra alimentamos la señal de entrada. Dependiendo, si alimentamos por la señal positiva, por la entrada positiva o no inversora, la salida saldrá en fase. Si alimentamos por la entrada inversora, la salida saldrá desfasada a 180 grados, tal cual tenemos aquí. ¿Alguna pregunta? Sí. Pero resulta que también podemos alimentar a través de las dos señales al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, la señal de entrada la alimentamos entre el terminal positivo y el terminal negativo de mi amplificador. Y la salida, ¿sí? La salida la tendremos así, ¿sí estamos claros? Y todo esto será fluctuante o cambiante porque no se olvide que la entrada nosotros aquí es ciclo positivo, ciclo negativo. Cuando coincida, sí, el ciclo positivo de esta señal con el terminal positivo, la señal saldrá en fase. Cuando el ciclo negativo, sí, coincide con el ciclo positivo, con la entrada positiva, entonces tendremos que la salida saldrá desfasada a 180 grados. Otra forma de representar, sí, esta de aquí sería ingresar la señal por la pata o pin positiva y la misma señal por la pata o pin negativa, tal cual tenemos aquí en la figura B, que corresponde a lo mismo de aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí, ¿cuál es la característica? Ninguna de las dos entradas del amplificador operacional está conectada a tierra, sino que las dos están conectadas entre los terminales positivo y negativo. De esta manera, como en la figura A, o de la otra, como está en la figura B. Vamos acá, la salida doble. Veamos aquí este dispositivo ya de manera más detallada, ¿sí? Posee dos entradas, no se olviden, la entrada I1, como en este caso BI1 o B1, que corresponde a la pata o pin positivo, y la entrada 2, que corresponde a la pata o pin negativo. Pero este dispositivo también dispone de dos salidas, ¿sí? De dos salidas. Una salida positiva y una salida negativa. La que está positiva corresponde a la salida en fase y la negativa corresponde a la salida que está desfasada a 180 grados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces nosotros, dependiendo nuestra necesidad, podemos obtener o sacar o tomar, como quieran decirlo de esa manera, sea la salida desfasada o la salida sin desfase. De eso no hay problema, ¿no? ¿Sí? Ejemplos de estos dispositivos, ya vamos a ver, tenemos el LM como es 741, el 555, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahí tenemos amplificadores operacionales, ¿sí? Entonces tenemos acá. ¿Alguna pregunta, por favor? Fíjense, tenemos aquí la entrada. ¿Se recuerdan? Este corresponde al primer gráfico que vimos, ¿no? Tenemos una entrada o alimentando voltaje por la entrada positiva, el terminal negativo a tierra. Y aquí tenemos, puedo tomar yo VO1 o VO2. O si quiero, puedo tomar la salida diferencial entre la una y la otra. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Fíjese, aquí viene algo importante. ¿Para qué? ¿Con qué objeto se hace esto? ¿Con qué objeto hacemos esto? Fíjese, ¿sí? Que nuestra salida, V sub 0, va a ser igual, ¿sí? A mi voltaje diferencial por la ganancia diferencial, por la, aquí tenemos, ¿no? AD, que significa la ganancia diferencial. Entonces estamos hablando aquí que es la operación con entrada y salidas diferenciales. Acá en cambio tenemos
una operación simplemente con salida doble. Yo puedo tomar la salida positiva o la salida negativa respecto de lo de acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasará si yo tomo la salida positiva? Aquí tendremos una señal amplificada, ¿sí? Más grande que esta de aquí, que está en fase. Y mi salida negativa, ¿sí? Simplemente tendrá la misma salida amplificada, solo que está desfasada a 180. No sé si estamos claros, jóvenes, de esta salida. ¿Sí? Jóvenes. Sí, Inge. Sí, Inge. De esa serie, ¿ya? Ya. Acá, en cambio, como tenemos este dispositivo, tengo aquí un voltaje diferencial, que sería el voltaje de aquí menos el voltaje de acá. Y aquí tengo igual, estoy determinando la salida diferencial. La salida diferencial, ¿sí? Tenemos la salida diferencial ahí, ¿sí? Y esta salida diferencial, eso es lo importante aquí. Esto no se olvide jamás, por favor, lo que le estoy encerrando. La salida diferencial es igual a este voltaje diferencial por la amplitud diferencial, ¿sí? Vamos acá. La operación en modo común, ¿sí? Tenemos, fíjese, en modo común tengo esta fuente, ¿sí? Alimentando acá al terminal positivo y también alimentando al terminal negativo, ¿sí? Termina alimentando a estas dos terminales. Esta se conoce como la alimentación en modo común u operación en modo común. El rechazo en modo común es otro de los conceptos, ¿sí? El rechazo en modo común no es nada más que un valor, ¿sí? Un valor, ¿sí? Que se genera cuando, ¿sí? Cuando existe una diferencia entre las señales, ¿sí? Que se están alimentando al mismo tiempo. A esa señal se le conoce, ¿sí? Señal en rechazo en modo común. Listo, vamos acá. Esto de aquí no vamos a analizar. Esto es lo que se conoce, ¿no? Esta es una entrada diferencial, ¿sí? Una entrada diferencial, por lo tanto, el amplificador se conoce como amplificador diferencial. Entonces, fíjense en lo que hemos ganado. Y esto es muy importante. El amplificador operacional apareció o nació, como ustedes quieran verlo, para ayudarnos y facilitarnos la vida, como quien dice, ¿no? ¿Sí? Ya no tenemos que hacer todos estos de aquí, circuitos equivalentes. Fíjense en lo que nos hubiese tocado hacer aquí en este transistor Q1. Reemplazar el equivalente, fíjense, vea, ¿sí? Porque aquí la salida tengo por el emisor está yéndose para acá, ¿sí? Entonces tendría que hacer uno de emisor, ¿sí? La salida sería de emisor, la entrada por la base. Entonces tendríamos que aplicar aquí un circuito de colector común y aquí algo parecido. Reemplazar esos circuitos y hacer un análisis tedioso para ir obteniendo los diferentes valores, ¿no? La recta de carga y también poder determinar la impedancia de entrada, impedancia de salida, amplificación. O sea, se realiza todo eso, fíjense lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso es que, vea, aquí está lo que les decía, ¿sí ven? De cada uno de los... Y eso ya se complica, pues, eso ya se complica. Para ello, entonces, es mejor utilizar directamente ya el amplificador operacional. Entonces, el amplificador operacional ya evita todo esto de aquí, todo esto, ¿sí? Y simplemente nos enfrascamos en lo de aquí. No se olvide que el voltaje de salida era igual aquí al voltaje diferencial por la amplificación diferencial, que aquí está, ¿no?
voltaje diferencial. ¿Sí estamos claros? Entonces aquí tenemos nosotros nuestro amplificador operacional. Le ponen el básico, ¿por qué? Porque fíjense, aquí aparece como una sola salida cuando en realidad tenemos dos, ¿no? Tenemos la salida en fase, que sería la salida positiva, y la salida en desfase, que sería la salida negativa. Entonces, ¿qué está haciendo? Fíjese, aquí es más o menos lo que tenemos, jovenazos. Déjenme ver dónde está un triangulito. Aquí. Ya. Voy a cambiar de color. Perdona que sea un poquito exagerado, ¿no? Ahí está. Sí. Sí. ¿Dónde está? Aquí sería la entrada positiva. Es de aquí, ¿verdad? Esta es la entrada negativa. Sí. No sé si me hago entender. Y aquí tengo la salida que correspondería aquí, que sería BO. No sé si me hago entender. La entrada positiva aquí está, la entrada negativa, y por eso aquí tenemos el voltaje diferencial. ¿Sí? O sea, dicho de otra manera. Entrada no inversora, entrada inversora, ¿sí? Y la salida. No se vayan a preguntar y digan, vea, pero usted aquí en el libro pone primero el menos, el más. No, es como que usted diera la vuelta al revés. O sea, me da lo mismo poner esto así. Yo estoy poniendo aquí más, menos y B0. ¿Sí está claro? Dentro de este triangulito está este circuito de aquí. Esto es lo que ustedes ven acá. Gracias. No sé si estamos claros hasta ahí, jóvenes. Sí. Esto que ustedes ven aquí, y que le voy a encerar con rojo, corresponde al circuito equivalente de alterna. ¿De quién? Del amplificador operacional. ¿Sí? ¿Sí ven? Tenemos aquí, entonces, si yo quiero el circuito equivalente, ¿qué tendré que dibujar? Fíjense. Tengo aquí RI, la resistencia de entrada, ¿sí? Tengo aquí la salida, ¿no? Que era amplificación diferencial por voltaje diferencial. Y aquí tengo R0. Esto sería R sub 0. ¿Sí? Jovenazos. Eso es lo que tengo aquí. Sería mi circuito de alterno. ¿Ya? Y viene nuestro amplificador básico, nuestro primer amplificador operacional básico, ¿sí? Nuestro primer operador. Fíjese, vea, ¿qué tendríamos que hacer aquí nosotros? Conectar entre este punto y este punto. ¿Qué había? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Ya se olvidó? El RI, pues, que tenemos aquí, ¿sí ven? ¿Sí? No se olvide que el voltaje diferencial es esto. Aquí tendría mi RI, ¿sí? Y aquí tendría, en cambio, mi R0 y mi amplificación diferencial por voltaje diferencial. Aquí está, vean. ¿Sí ven? Jóvenes. Sí. Ya eso mejor veámoslo. Día lunes con tranquilidad, si no ya estamos ahí. A ver, entonces, por favor, nos vemos de aquí el día lunes. Yo en este momentito sin falta ya les habilito. Ya deben tener listo el trabajo grupal para que lo suban. ¿Sí o no? Sí. Bueno, voy a habilitar desde ahorita, desde las 11:30 hasta la tarde, ¿no? Hasta las 6 para que me puedan subir eso. ¿Sí? Listo. Disculpe una consulta.
¿Cómo hacen en este caso los amplificadores operacionales de ¿Los vistos qué? que se implementan, los amplificadores operacionales, para quitar el ruido en la señal? A ver, espérate, te alzo el volumen para poderte escuchar. A ver, repíteme la pregunta, por favor. Sí, que he ¿Cómo visto en hacen? algunos, ajá, en algunos casos el tema de las aplicaciones que se Ya. implementa para quitar el ruido en la señal. Ay, excelente. Muy bien, muy bien. Esa es una de las aplicaciones, perdón, una de las aplicaciones de los amplificadores operacionales conocida como los filtros. El filtro, fíjate, es más o menos como el filtro de café, ¿no? Cuando en casa preparas un cafecito y haces con el café pasado que se conoce, por eso se llama café pasado, ¿no? Te toca pasarle por esa famosa telita llamada chuspa y que ahora pues existe un papel ya de filtro, ¿no? Parecido al papel del té, donde se queda el bagazo, que en este caso sería el café. Entonces, parecido se suscita acá. El amplificador operacional, este triangulito de aquí, dispuesto de algunas maneras especiales, se convierten en filtros. Y existen básicamente algunos filtros. No, ¿cómo? Escucharánme bien. Filtro pasabajos, filtro pasa altas y filtro pasa banda. También existe otro filtro llamado rechaza banda. Los filtros pasa bajas te dejará, por eso dice filtra pasa bajas, ¿sí? Lo que hace es filtrar las frecuencias bajas y las otras las rechaza. En el pasa altas, filtra las altas y el resto deja pasar. En el filtro pasa bandas, en cambio, deja pasar cierto nivel de frecuencias entre un valor y otro valor, ¿sí? Entre dos extremos de valores. Y los rechaza bandas lo que hace es rechazar una serie de valores dentro de un rango de frecuencia. Que eso lo veremos más adelante, fíjate. Me voy a adelantar un poquito, ya te adelantaste con las preguntas. Tenemos acá eso está entre las aplicaciones. Si este es el capítulo 6, seguro debe estar aquí en el capítulo 11. Déjame, le detengo la grabación para Recording stopped. si no se demora mucho en, en grabarse en la memoria de mi máquina. Tenemos aquí, por aquí debe estar el capítulo 11, ¿no? Espérate un segundito. Aquí está. ¿Ya? Fíjate, vea. Aplicaciones de amplificador operacional y por aquí mismo dice filtros activos. Aquí está, ¿sí? Filtros activos. En la sección 11.6. Por aquí debe estar. 11.4. 11. Ya me pasé. Repage. Once cinco. 11.6. Aquí están los filtros. Ve lo que te acabo de decir. Ve. Filtro paso bajas, paso altas, filtro paso banda y también existe el filtro y rechazo de banda. No sé si eso era lo que me preguntabas. No sé si es que será así porque, no sé, supongamos que tengo yo una señal como tal limpia, una onda CND, y en este caso, bueno, se distorsiona por alguna interferencia que yo tengo, entonces eso es como que lo que quiero limpiar para que me Justo. quede... Muy bien, Ajá. justo eso es lo que deberías hacer. Entonces, con los circuitos estos que están aquí, fíjate, ve, si ves, vamos a suponer que tú tienes, voy a suponer que tienes este, ¿no? No sé cuál sea tu amplificador el que tengas. Sí. Voy a suponer que esta es tu salida. Sí. Y esta salida, igual no te olvides que esta es tu entrada, ¿no? Por aquí ingresaste tu entrada esta. Ya. Entonces, vamos a suponer que tienes esta tu salida. Y qué sé yo,
¿sí? Esta salida tú la tienes en fase, no, pero qué sé yo, la tienes un poco distorsionada. No sé si a eso te refieres, ¿no? Esta es mi salida, mi B sub 0. Sí, exactamente, justo eso. Entonces, yo tengo que generar o alimentarla a un filtro, ¿sí? Si la señal con la que estoy yo alimentando, ojo, depende de una frecuencia alta o lo que sea, tendría que yo, lógicamente, ver en qué rango de frecuencia le quiero alimentar. Y o esto de aquí, este B sub 0 de aquí, o este B sub 0, ¿sí? Este B sub 0 se convierte ahora en mi B1 acá, ¿sí? Voy a ingresar esta señal, como B1 le voy a ingresar a este circuito, ¿sí? Llamado filtro. Y voy a ver qué obtengo de ahí. Seguramente a la salida, mi nueva salida, sea la señal más limpia. No sé si estamos claros, ¿sí? Sí. Entonces, eso podríamos hacer a manera de proyecto, ¿no? Si ustedes quieren. O sea, yo saco la señal y de pronto le introduzco un ruido y luego le limpio ese ruido, ¿no? Entonces, existen dispositivos que se conoce como, ¿sí? Los Low Noise Amplifier, ¿sí? Los LNA, ¿sí? Entonces, repito, los low debajo, ¿no? Low noise de ruido, amplifier. Entonces, amplificador de bajo ruido. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Este B sub 0, alimentas al low noise amplifier. Y aquí tendrías la salida deseada, es decir, sin ruido. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ver cuál es la estructura del low noise amplifier y a ese le conectas la salida de tu amplificador, que esta sería la etapa preamplificadora o preamplificada, dado que tiene en este caso una interferencia, ruido provocada por muchas cosas, ¿sí? Esta interferencia o esta distorsión, así llamemos en la señal, se provoca por, entre otras cosas, el ruido térmico. ¿Qué es el ruido térmico? Sí, es ese ruido que se genera en los circuitos por demasiado calor. No sé si te ha pasado que, bueno, alguna vez han abierto algún dispositivo y tiene más o menos un sonido así. Se genera a veces así, ¿sí? Sí. Entonces, provocado por demasiado calor. De pronto también existe el ruido, tenemos ahí por no contacto, existen terminales que están realizado un contacto no muy bien hecho, entonces se genera también ahí filtraciones de señales impuras. Otra, también la demasiada humedad, ¿sí? Genera también la distorsión. Por eso cuando se realiza empalmes, ¿sí? O empates entre elementos, hay que tomar en cuenta, ¿sí? De generar un aislamiento total a efecto de que por ahí no se filtre ningún tipo de señal indeseada. Por ejemplo, mira, hay veces cometemos el error por una misma tubería, hablemos así. Mandamos varios cablecitos, entre ellos uno de radiofrecuencia, mandamos el cable de la luz y enviamos por ahí mismo, hablo por una tubería PVC, nada más las de plástico, ¿no? Entonces, fíjate, están ahí en contacto, pese a tener el aislamiento, sin embargo, ¿sí? Sobre todo los cablecitos de la corriente eléctrica normal, ¿sí? Suelen ser factores por donde se introducen
ruidos o señales impuras a los cablecitos, en este caso como el cable coaxial, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos claros? Lo bueno es que Sí. ahora a través de la fibra óptica ya no suele pasar eso, ¿no? La fibra óptica, pues ya, digamos, en este sentido ya es un poquito más inmune, hablemos a la filtración de ruidos que se convierten finalmente en transitorios, ¿sí? En transitorios, es decir, empiezan a darse esas famosas culebritas en la señal. Ahora, bueno, tenemos la fortuna de que nuestros dispositivos ya son en su gran mayoría digitales, por lo tanto, ya son en ese sentido un poco ya menos sensibles a la filtración de ruidos o de señales no deseadas. No sé si con eso cubro tu pregunta. Sí, ahí está más claro. Le puedo hacer Listo. tal vez otra consulta. Claro. Respecto a porque he visto igual en aplicaciones para controlar, no sé, motores, ¿Ya? mediante ancho de pulso, entonces igual he visto que ponen como una especie como de comparador y ponen una señal triangular, me parece que es, y ponen la señal que viene, no sé, de 0 a 5 voltios. Entonces a la salida se tiene como una señal PWM para poder controlar el motor. Verás, cuando tú quieres controlar un motor, existen los circuitos controladores que se llaman, ¿no? Eso ya entra en lo que es sistemas de control, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí nuestro amplificador por el cual, qué sé yo, nosotros vamos o queremos generar nosotros una rampa. Vamos a suponer que aquí tienes tu señal de 0 a 5 voltios. Ahí tienes la señal digital, ¿no? Le voy a ingresar por aquí. Voy a suponer que aquí tengo aquí mi otro terminal. Este es mi amplificador operacional. ¿Sí? Y lógicamente aquí tendrá que venir más resistencias y todo eso, ¿no? Todo depende de nuestro diseño, ¿sí? Y dependiendo, si yo quiero con esta señal controlar a un motor, ¿sí? ¿Sí? Este es mi V sub 0. Yo quiero que este motor sea controlado de manera lineal, ¿sí? Porque es lo que me interesa, que los motores sean controlados de manera lineal, es decir, tenga, como tú dices, la señal triangular. Entonces, fíjate, tú ya fuiste mi alumno de sistemas lineales, ¿sí? ¿Qué debo hacer yo para poder obtener a partir de un escalón una función rampa? La tengo que integrar. Entonces, el circuito que he de usar aquí es un circuito integrador, ¿no? ¿Sí estamos claros? Sí, pero creo que por ahí no va mucho la La consulta. pregunta, si no, Ajá. O sea, en este caso, ¿puedo rayar la pantallita? claro, Sí. Tendría como tal el amplificador. Aquí tendría un transistor que trabajaría en modo corte y saturación para que luego ya, esté el motor. Y en este caso yo tendría aquí en la parte positiva, bueno, negativa, una señal continua de 0 a 5 voltios. ya, Y luego acá, de lo que estaba más o menos investigando, tendría que generar una señal triangular para que aquí en la salida tenga una señal PWM. ¿una señal qué? Una señal PWM, pues, control de ancho de pulso Ya. para el transistor. Mira, eso ya es, o sea, eso ya entra en el campo de la parte de modulación, porque si tú hablas de una señal PWM, dices, ¿cierto? Sí, O puede ser PCM, inclusive QAM también. Entonces, todo depende de lo que yo quiera hacer con el motor, ¿sí? Repito, entonces, yo aquí más o menos en este circuito aquí te daba la idea de que si yo quiero generar control en un motor de manera síncrona, los pasos lógicos son estos, ¿no? Genero mi señal de 0 a 5 voltios a través de un circuito digital y esa salida de ese circuito digital va a ser mi entrada para este circuito integrador. Porque una vez que yo le integre, puedo ya encontrar esta señal. Y esta señal
que ya se convierte en una señal rampa, la voy a ingresar acá para que el motor pueda ir cambiando. Ahora viene lo otro. Tú quieres controlar a esto en función de fase. Esa es otra cosa ya. O sea, ¿sí? Los motores, al igual que varios dispositivos, ¿sí?, se van moviendo en función de sus fases. Entonces, cuando hablamos de fase, estamos hablando de ángulos. Por lo tanto, yo puedo ir controlando en qué ángulo puedo mover a este motor. Es decir, aquí igual, ¿no? Pues sí. Tengo aquí mi motor, ¿sí? Tengo mi motor y aquí yo voy teniendo mi señal PCM. Entonces, de pronto yo quiero que, por ponerte, no sé si aparte ya te estoy entendiendo mejor. Quiero que mi motor funcione justo aquí en esta parte. Se apague ahí. Fíjate. Mi señal. Ay, caramba. Voy a seguir teniendo aquí. Está ahí. Y le voy acá también. Tengo que hacer. Ahí sería mejor. Eso. 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 ¿Qué sé yo? ¿Dónde está? Ya. Entonces, a lo mejor este es mi 0. Quiero entre 0, ¿sí? Y los 90 grados, ¿sí?, de este medio ciclo empiece a funcionar, luego se apague y empiece a funcionar nuevamente acá, y así sucesivamente. No sé si a eso te refieres. Sí, justamente eso. Entonces, eso normalmente, inclusive podríamos esto controlar a través de dispositivos de control de fase que se conocen, usando los tiristores, los SCR, y etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Que son dispositivos que permiten hacer un control, ¿sí?, para motores, y los motores ya son sistemas de potencia, entonces ya necesitamos controlar a través de esos dispositivos. ¿Sí? Entonces, Sí. lo otro que tú me hablabas, la aplicación de los operacionales, tú puedes ir mezclando, ¿no? Tú puedes ir controlando fases, ir controlando frecuencias, ir controlando salidas o niveles de voltaje en función del circuito de todos los que vamos a ver, ¿sí?, a través de la aplicación de amplificadores operacionales. Resulta que tú vas haciendo conexiones distintas y obtienes una señal que de pronto la puedes ingresar para controlar algo, la puedes hacer. Eso es importante, ¿sí? La puedes hacer. O sea, Fíjate, que podría dime. funcionar también como para condicionar señales, el amplificador operacional, o sea, la combinación de los amplificadores operacionales. Desde luego que sí, tú puedes hacer una combinación de todo, ¿sí? Tú puedes hacer una combinación Porque de todo. si es que yo tengo, digamos, una curva característica de algún elemento, alguna cosa que funciona así, ¿Ya? y yo quiero tener a la salida, no sé, un comportamiento un poco más lineal, con la combinación de los amplificadores operacionales podría tener a la salida esto ya. Lógico, tú puedes hacer eso. Tú puedes hacer eso, ¿sí me entiendes? Entonces, repito, por ejemplo, si tú estás ingresando, vamos a suponer que esta es una señal, no sé si es una Sí, de un exponencial, sensor. perdón. Ajá. Sí puede ser algún sensor, alguna cosa así, eso. Claro, o sea, todo eso. De hecho, cuando tú compras un dispositivo, los fabricantes te indican la curva de dicho dispositivo, ¿sí? Te dicen esta es, qué sé yo, una parábola, te dicen es una exponencial, o te dicen la curva característica de esto se basa o se ajusta a una ecuación y te la dan la ecuación. Entonces tú lo que tendrías que hacer es, qué sé yo, cojo, derivo o integro o lo que quiera hacer y veo qué señal tengo. Le voy manejando y vamos a suponer que después de, qué sé yo, derivar esta, resulta que obtienes esta de aquí, una recta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice, ya, esto quería conseguir. ¿Para qué?
para controlar, qué sé yo, un motor, puedes controlar la iluminación de un espacio, ¿sí? ¿Quieres de pronto a través de esta señal controlar el apagado o encendido de un motor, por ejemplo, en ciertos niveles de ángulo? También lo puedes hacer. Todo está, repito, en lo que tú quieras hacer. Estos simplemente son los circuitos base que a través de la combinación de estos tú puedes tranquilamente generar uno que se ajuste a tus necesidades. ¿Preguntas? Ok, sí, está ¿Listo? claro, gracias. Listo. Entonces, mira, nosotros más adelante, antes de terminar, más adelante nosotros vas a ver que este es mi circuito, como quien dice, mi circuito, el que yo te doy, ¿no? Es más o menos como cuando te digo yo, te enseño a sumar en la escuela, te dicen 2 más 2 igual 4. O sea, este fue la enseñanza base, ¿no es cierto? Pero si por ahí, luego te enseñaron a sumar decimales, etcétera, ¿sí? Pero por ahí ya te dicen, qué sé yo, te dicen 2 más 7.8, por ponerte, ¿no? Entonces, dices, no, finalmente esto es una suma, ¿no? Y ya me enseñaron a sumar decimales también, entonces cojo y digo, ya, muy bien, este es 9.8. O sea, a partir de una base dada, tú ya puedes ir ajustándote a lo que la necesidad te apremie, ¿no? Tú dices, este para mí es un circuito, ¿sí? Un circuito que me permite filtrar frecuencias bajas, ¿sí? ¿Qué frecuencia, por ejemplo? Aquí ya vas a variar, ¿no? Por ejemplo, tú quieres filtrar frecuencias por debajo de los 5 megahercios. Tú tendrás que ir ajustando, jugando con estos valores de aquí, hasta que la salida de aquí te diga, ya, muy bien, qué sé yo, esta permite controlar frecuencias más abajo de los 5 megahercios, C5MZ. Perdón, un lapsus, no es B sub 0, esta sería F sub 0, ¿no? La frecuencia de salida, ¿sí? Ojo, aquí dice B sub 0, pero lo que voy a controlar es F sub 0. ¿Sí estamos claros? Sí. Sí, la frecuencia. Entonces, mira, un ejemplo, claro, las estaciones de radio y televisión. Cuando las personas que quieren montar una estación de radio, ¿sí? Ellos no es que van y compran los equipos por comprar, ¿no? Entonces dicen, primero acceden a través de un estudio de ingeniería que se llama. En ese estudio de ingeniería, ellos ya presentan la frecuencia en la que podrían trabajar. Y en función de esa frecuencia en la que ellos podrían trabajar, ellos envían a las empresas que fabrican antenas, que fabrican transmisores, que fabrican repetidores, etcétera, etcétera, a efecto de que ellos les fabriquen un equipo que se ajuste a las necesidades que ellos tienen. ¿Sí me entiendes? Entonces, finalmente nosotros analizamos un amplificador base, ¿no? O una configuración base. Y en función de esa configuración base, tú puedes ir cambiando para obtener los parámetros que tú quieras. Eso nada más. Listo. Si no hay más preguntas, en este momento les aperturo para que puedan subir las tareas. Muchas gracias y gracias por las preguntas también. Bien, gracias. Bueno. Listo.